Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con este ciclo de charlas sobre refrigeración, hoy vamos a hablar de heladeras. Antes de empezar, yo quiero agradecerle profundamente a los directivos de las dos escuelas donde estoy dando clases, en la 10 del 2 y en la 13 del 2. Quiero agradecer también profundamente a la supervisora Paula Gavinson, dijera un profe en una charla anterior, a la profesora Mónica Ferro, que siempre nos está dando una mano y buen consejo, y por supuesto a la otra parte del equipo, que es la profesora Susana Val, de la escuela 18 del 1, que si no fuera por ella, este trabajo no estaría saliendo. Dicho esto, les voy a compartir mi pantalla como para ya empezar a hablar sobre heladeras. Bueno, hablemos de heladeras. Si tengo, por ejemplo, que comprar una heladera, ¿qué debo tener en cuenta y dónde la debería colocar? Más allá del espacio fijo que hay en algunas cocinas. ¿A qué distancia la tengo que poner de la pared? ¿Qué tipo de conexión eléctrica? ¿Qué cuidados tendría que tener si la tengo que mudar o correr? ¿Debo ponerle cosas arriba? ¿Afecta al funcionamiento de la heladera? ¿Por qué a veces pierde agua? ¿Qué puede pasar ahora con los frecuentes cortes de electricidad? ¿Cómo podemos cuidarla? Todas estas cosas las vamos a tratar de responder y resolver hoy en esta charla. Empecemos sabiendo que si tengo que comprar una heladera, ¿qué debo tener en cuenta? Cuando vamos a comprar una heladera, los vendedores nos hablan de alta eficiencia energética, de aparatos con tecnologías de cuarta generación como Twin Cooling y Digital Inverter, palabras como esas, generalmente en inglés y desconocidas para el común de los consumidores, pueden complicar la elección de este elemento tan necesario. A continuación yo les voy a dar algunas claves para comprar una heladera de manera inteligente. Primero hay que tener en cuenta y calcular el espacio disponible. La primera variable, que si bien es bastante común, pero a la vez importante, es saber dónde vamos a ubicar a la heladera. Yo recomiendo tomar obviamente las medidas pertinentes antes de hacer la compra, el alto, el ancho y lo profundo, para no tener inconvenientes a la hora de colocarla. Tener en cuenta que entre lo que es la heladera y la pared debe dejarse un espacio no menor a 5 centímetros, o sea, 10 centímetros y más. En las charlas anteriores vimos las heladeras, distintos tipos. La de un frío, que por ejemplo son las heladeras con congelador, que no tienen freezer y una sola puerta. Las top mount, que son las más tradicionales, que son las heladeras con freezer, donde está el freezer arriba y el refrigerador abajo. Las heladeras combi, que tienen dos puertas también y tienen el freezer abajo, está invertido, y la heladera arriba. Y por último, las side by side, que son esas heladeras grandes, que se abren dos puertas así de esta manera en forma vertical. Así como vimos estos diferentes tipos, también hay diferentes tipos de tecnología que las conversamos, pero repitámoslas. Las heladeras con freezer, a su vez, se dividen en tres, en función de los distintos modos de refrigeración que tienen para con los alimentos. Perdón. La heladera cíclica, que tienen una placa generadora de frío en el freezer y otra en el refrigerador
para lograr diferentes temperaturas. Esta tecnología de refrigeración mantiene la humedad natural de los alimentos por más tiempo y además son más económicas. El único detalle es que si bien tienen tecnología de descongelamiento automático, es recomendable hacerle un descongelamiento manual cada 6 meses, 2 veces al año, según la heladera y el uso. De esta forma, uno se asegura evitar acumulación de escarcha dentro de la heladera. Otro tipo de tecnología es la no frost. La no frost tiene como característica principal que proveen un frío seco, lo cual evita la escarcha y por ende no necesitan ser descongeladas manualmente, como si lo requieren las heladeras cíclicas. Lo bueno de que no se genere escarcha es que facilita la limpieza del compartimiento del freezer. En cuanto a la tecnología de generación de frío seco, el mismo se genera en el freezer y va hacia abajo a la parte del refrigerador en forma descendente a través de un ventilador y en forma permanente. Después tenemos las heladeras NeoFrost. Las heladeras, la tecnología NeoFrost es una suerte de mezcla entre una no frost y una cíclica. Posee un freezer con frío seco, por ende no genera escarcha, pero a su vez tiene un refrigerador con un sistema cíclico, por lo que mantiene la humedad natural y la frescura de los alimentos por mucho más tiempo. Que tengan ahorro de energía. Las heladeras son el electrodoméstico que más energía consume en el hogar. Por eso conviene elegir las que tienen una eficiencia energética más alta, la A, lo que permite ahorrar hasta un 48% de energía anual. Otras heladeras a buscar son las digitales inverter o con motocompresor inverter. Son compresores que mantienen y permiten un ahorro energético superior a estas heladeras convencionales. Después también, ¿cuán grande tiene que ser la heladera? Hay que tener en cuenta quiénes son los que van a usar, obviamente, la heladera. Si en la casa viven 1 o 2 personas, alcanza con una mediana de una capacidad, se dice, de 250 litros. Cuando van a incluir alimentos para 3, 4 personas, una familia tipo, conviene ya que tenga más de 360 litros, que son las convencionales. Y en familia más numerosa es conveniente elegir más de 600 litros, que son heladeras un poco más grandes. Después chequear en lo posible el tipo de gas. Las heladeras en la actualidad vienen con el gas R600A, que es más ecológico, no daña la capa de ozono y evita el recalentamiento global, lo que convierte a estas heladeras en amigables con el medio ambiente. Igualmente, los refrigerantes anteriores a este que está viniendo también eran ecológicos y no jorobaban tanto a la capa de ozono, pero este la joroba menos. Hay que minimizar también la pérdida de frío. Ese es otro de los objetivos de las heladeras actuales. Con este fin, una función interesante es el modo vacaciones, por ejemplo, que mantiene la temperatura de congelamiento al mínimo durante el tiempo que no estemos en casa. También hay equipos con conversión inteligente, que son los que se adaptan al estilo de vida del usuario, ya que cuentan con distintos modos. Por ejemplo, el diario, el económico, vacaciones, fiesta, etc., que permiten un ahorro de energía según el modo de uso elegido. Esto se logra a través de que uno puede elegir el modo o los sensores que tienen estas heladeras que hacen que trabajen de esta forma, ¿no? Ahorrando energía. También, si buscamos un freezer eficiente, los freezers de mejor calidad tienen 4 estrellas, que asegura que funcionen desde los menos 24 hasta los menos 30 grados centígrados. Le siguen los de 3 estrellas, que alcanzan los menos 18 grados centígrados. Y si el equipo tiene 1 o 2 estrellas,
se trata de un congelador y ya no de un freezer. Algunas heladeras también cuentan con un tratamiento antibacterial en su interior que evita que se formen bacterias. Sirve para proteger los alimentos de agentes nocivos y también para evitar olores desagradables. También hay que mirar los complementos de las heladeras. Los burletes, por ejemplo, de la heladera, obviamente deben ser magnéticos, anchos. El aislante debe ser de espuma de poliuretano. Y es importante que los estantes también sean fácilmente regulables en la altura. Hay modelos que vienen con dispenser de agua y hielo también. Y últimamente se están vendiendo heladeras interactivas tipo Smart, que se conectan por celular y convierte a las tareas rutinarias en momentos divertidos gracias a estas innovadoras aplicaciones. De todas maneras, lo que yo aconsejo también es que conviene preguntar a les conviene consultarnos a algún técnico para dar con la heladera más adecuada para cada familia y cada costumbre también. ¿Dónde la debería ubicar? ¿O dónde la deberíamos ubicar a la heladera? Ubicar bien la heladera en la cocina es esencial, no solo porque los nuevos sistemas con los que estos aparatos vienen requieren de cuidado, sino porque al ser un custodio de los alimentos, este debe tener un lugar que permita una gran movilidad y conexión entre las diferentes áreas que integran la cocina. A continuación yo les voy a dar algunos consejos relacionados con la eficiencia energética, el diseño, la comodidad que nos da este aparato. Conviene ubicarla en los extremos. Esta es una recomendación estética y que también conviene ubicarlo en los extremos de la cocina porque ya que evitaría, por ejemplo, sombras. En ese sentido es siempre mejor colocarlo en una esquina de la cocina y no junto a una ventana, por ejemplo, ya que el tamaño de este electrodoméstico puede evitar el paso de luz natural. Colocarlo cerca de la zona de cocción, por ejemplo, colocarla cerca de donde está la cocina, que nosotros preparamos los alimentos. Esta es una posición estratégica que mantiene las distancias cortas y que te permite a vos cerrar y abrir la puerta de la heladera tan pronto como hayas sacado la comida que pensás usar. Que esté ubicada en un área amplia y ventilada. Una heladera necesita espacio para una ventilación adecuada, tanto por encima como por debajo. Esto es importante porque sin la ventilación adecuada se acumula aire caliente y el compresor que funciona continuamente se puede llegar a recalentar y esto ¿qué hace? Le resta vida útil al aparato y la eficiencia energética. También hay que ubicarlo lejos, en lo posible, de zonas de calor. A medida que más lo alejamos, mayor va a ser la eficiencia energética y la durabilidad también del mismo. En muchos casos, para tratar de alejarlos de otros aparatos que emiten calor, se ponen elementos divisorios entre ellos, una placa de madera o una aislación de amianto. ¿Por qué? Bueno, porque el calor se filtra hacia el interior de la heladera durante el funcionamiento, por ejemplo, del horno o del microondas, o después de un tiempo de haberlo apagado. También veamos el diseño. En la actualidad, las heladeras vienen con colores y diseños que los convierten en una pieza clave de la decoración de la cocina. Esto quiere decir que estos han dejado de ser no solo un elemento utilitario dentro de la dinámica de la cocina, sino que es una tendencia también a colocar
a las heladeras como un elemento también decorativo a resaltar. Evidentemente, estas recomendaciones debes adaptarlas al tamaño de tu cocina y el de tu heladera. Y si no, bueno, si la vas a comprar, hay que adecuarlo. Hay que recordar siempre de seguir los consejos que vienen junto con el manualcito, ya que esto va a ayudar a que la heladera se conserve en buen estado por mucho más tiempo. ¿Por qué a veces la heladera pierde agua? Esta es la razón más común de la presencia de agua en la heladera. Lo que pasa es que se bloquea un agujerito de drenaje que conduce el agua hacia una bandeja de evaporación o goteo que tiene la heladera. Es el orificio que tienen todas las heladeras en la parte de abajo, en la pared trasera, abriendo la puerta. ¿Dónde va el agua de esa heladera? Ahí vemos, va a este recipiente que se encuentra encima del motor y con el calentamiento de este la evapora. Con frecuencia sucede que algún resto de comida bloquea ese agujerito que viene, ven, acá tenemos esa manguerita que viene de adentro, lo bloquea y genera, bueno, que la heladera pierda agua, entre otras cosas, a veces también mal olor y moho. Si esto sucede, se puede limpiar ese conducto con una pajita o un precinto largo. Se mete ahí adentro, no dando vuelta a la heladera, sino de frente. O sea, cuando uno abre la heladera, abajo está puesto ese agujerito con una canaleta que, bueno, pasándole una sonda así de este tipo, como dije, una pajita, un precinto largo, como para destaparlo. Para prevenir que se produzca este problema, es mejor evitar colocar comida cerca de la placa fría o de este agujerito. La puerta a veces no cierra bien. Otro problema que se puede encontrar es que haya excesiva condensación de agua en tu heladera. En este caso, lo que puede estar pasando es que la puerta no cierre bien. Esto provoca que entre más aire caliente del que debería al interior de la heladera y se produzca esta condensación de agua. Este problema se produce más en verano por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la heladera. Si el burlete está estropeado, hay que cambiarlo. La condensación también puede producirse porque la heladera está demasiado llena y haya algo bloqueando la ventilación que regula, digamos, a la temperatura de la heladera. Para evitar que se generen también más humedad de la necesaria, se recomienda no cargarla demasiado y retirar envases o botellas que impida el normal flujo del refrigerante, del aire frío. ¿Puedo poner cosas arriba de la heladera? Los libros de cocina, plantas en macetas, agregan y son lindas en la decoración de la parte superior de la heladera, pero almacenarlos en este lugar puede ser un poco peligroso. Presta atención y busca otros lugares para almacenar esos artículos, incluso si el espacio es escaso. Tu seguridad y de los seres queridos justifica esa molestia. Cada vez que vos abrís y cerrás la heladera, esta se mueve y lo que vos le pongas arriba se va moviendo un poco y también pueden con el tiempo perder la noción donde estaba primero ubicado y en ese artículo que puede ser un televisor, un microondas, y no darte cuenta que se va desplazando hacia el borde frontal de la heladera y puede caerse, generando, bueno, un problema, ¿no?
que puede ser un daño para vos u otra persona o algún animalito. Los gatos cuántas veces andan también por arriba de la heladera y pueden hacer que se pueda producir algún accidente. Una solución para evitar que, por ejemplo, las mascotas o evitar estos movimientos, o puedan los chicos a veces pararse arriba de la silla como para tocar el televisor o el microondas, almacenarlos directamente en otra parte, que puede ser el superior de la heladera, pero ya no sobre la heladera, sino en un estante que esté como mínimo a 8 centímetros por encima de la heladera, como para dar la respiración pertinente. Hablemos del consumo eléctrico y gasto y cómo podemos ahorrar. ¿Abrir muchas veces la puerta de la heladera consume más energía? Sí. Al fin de cuentas, al abrir la puerta, se permite un intercambio de calor con el ambiente y haciendo que el motor trabaje más tiempo para bajar la temperatura interna de la heladera, consumiendo por consiguiente más gasto de energía. El consumo de energía está directamente relacionado al intercambio de calor y puede variar de acuerdo con la cantidad de veces y el tiempo que la puerta se quede abierta. Es decir, puede haber situaciones en las que, aunque se abra menos veces la puerta, el gasto de energía sea mayor porque la dejamos más tiempo abierta. Además, la heladera tiene una pieza eléctrica que es el termostato, que funciona automáticamente encendiendo y apagando de acuerdo a la temperatura que vos le hayas determinado en esa perilla dentro de la heladera. Otra consulta que también nos hacen, ¿estoy ahorrando energía al apagar la heladera por la noche? No. La heladera era con una determinada temperatura. Cuando la apagás, ella deja de funcionar y la temperatura interna aumenta. Cuando la vas a prender otra vez, el motor trabajará más para bajar a la temperatura al nivel de operación y consecuentemente gastar más energía. El termostato es el encargado, como dijimos antes, de hacer que la heladera se apague y se encienda en forma automática, de acuerdo a la temperatura interna que vos le pusiste. Trabajando automáticamente más o menos de acuerdo a lo que necesita y vos lo que le pusiste indicándole en la ruedita del termostato. Otra pregunta, ¿cuántos alimentos calientes, o sea, guardar los alimentos cuando recién los hicimos en la heladera, aumenta el consumo de energía? Sí. Cuando nosotros guardamos algo caliente o tibio dentro de la heladera, ocurre una oscilación de temperatura que sobrecarga al funcionamiento del compresor y ello consecuentemente aumenta el consumo de energía. Además de consumir más electricidad. Los alimentos calientes intercambian ese calor con otros que están más fríos dentro del compartimiento de la heladera. A veces, si están muy calientes, alteran su estado de conservación, o sea, le meten más humedad, el alimento que entra caliente. Para un mejor rendimiento, si podés, evítalo. No sobrecargues tampoco la heladera de alimentos si no hace falta. Una heladera muy llena es menos eficiente y no enfriará de modo óptimo. Del mismo modo, tampoco conviene poner los alimentos muy cerca uno de otro o cerca de los orificios de ventilación,
Esto va a obstruir la circulación de aire y a la vez una heladera también muy vacía deja escapar más fácilmente todo el frío que tiene el compartimiento del refrigerador. Por eso debe tener una carga equilibrada. Para evitar que la comida se reseque o, o tome o dispare algún error, es guardarla en compartimientos herméticos, como tuppers o en bowls tapados con papel film. Antes de guardar alguna preparación en la heladera, deberías esperar a que ésta se enfríe y después, para que el compresor no trabaje el doble y gastando mucho más energía. Como dijimos antes, también es conveniente cada 2 veces por año hacer una limpieza. Si bien no tiene nada que ver con el rendimiento energético, lo que sí se hace es mantener en perfecto estado de limpieza a la heladera, ¿no? La temperatura ideal para la heladera es 4 grados centígrados y la del freezer menos 18. Estos números pueden subirse o bajarse de acuerdo a las necesidades puntuales. Por ejemplo, una fiesta. Pero lo ideal es que en días normales se mantenga en estos valores para asegurar un buen funcionamiento. Porque fueron diseñados para el equipo. Algunos equipos un poco más modernos poseen sensores inteligentes que chequean su óptimo funcionamiento y en cajones diferentes le dan más frío para ubicar ahí los elementos que ese frío requiere. No hay que quedarse con la puerta abierta decidiendo lo que vas a sacar. Pensalo antes de abrir. Este hábito hace perder mucho frío y mucha energía. Para que el condensador, que es el radiador que está atrás, funcione bien, la heladera no debe estar pegada por completo a la pared, sino como dijimos antes, tiene que poder respirar y tendría que estar a más o menos 10, 15 centímetros de separación entre lo que es la heladera y la pared. También es importante nivelarla, la heladera, pero nivelarla de esta forma. No que esté a nivel, sino que tenga cierta caída hacia cuando cerramos la puerta de la heladera. O sea, que esté levemente inclinada hacia atrás. Así nosotros no tenemos que acompañar a la puerta para que se cierre, sino para que se cierre sola. Cuando no estás, ¿qué hacemos con la heladera? Si te vas de vacaciones, no siempre es necesario que desconectes la heladera. Si viajas por menos de un mes, puede permanecer enchufada sin ningún problema. Eso sí, bueno, si se queda vacía y el viaje es más largo, conviene desconectarla y sacar todos los alimentos y de paso limpiarla a lo mejor antes de irte. Tenemos que mudar la heladera. ¿Puede ser trasladado la heladera acostada? No. O sea, no. Se recomienda evitar esa situación, pero el caso sea que es necesario trasladar la heladera en esa posición horizontal, al ponerlo parado nuevamente, se debe esperar al menos 2 horas antes de volverlo a encender. Esto es porque en el traslado el aceite que tiene adentro del compresor puede irse hacia las cañerías y hacia el evaporador, que es el freezer, y a la placa fría, que es la parte de refrigerador, perjudicando al desempeño después del sistema, ¿no? al funcionamiento del sistema. No coloques la heladera de costado, ya que el compresor se podría salir de su lugar y podría ocasionar alguna rotura de las tuberías que tienen
en el sistema de refrigeración. Durante el transporte, el aceite que está dentro del compresor puede fluir hacia atrás, como dijimos antes, y hay que tratar de evitarlo. Si no se puede, no se puede. Pero si no, si la tenemos que mudar en una camionetita como la que estamos viendo acá, que no puede ir parada, bueno, acostarla y llevarla en esta posición. Tratar de acostarla, no en forma horizontal, sino más o menos apoyarla así a 45 grados. ¿Qué pasa ahora que hay frecuentes cortes de luz? Otra reacción rápida, especialmente si este corte fue repentino y nadie sabe cuándo va a volver la luz, es desenchufar la heladera y otros artefactos eléctricos. Cuando la red eléctrica se active nuevamente, es probable que cree subidas de tensión que pueden jorobar a los componentes eléctricos electrónicos sensibles, en televisores, obviamente en la heladera, en la electrónica de la heladera y demás. Así que si ante un corte de energía rápidamente, lo que yo recomiendo es desconectar la heladera y todos los componentes eléctricos que tengamos en la casa, o si no, también bajar la térmica. Suele pasar que cuando hay un corte de energía, la gente está pendiente a ver que vuelva. Si eso ocurre al momento del corte, a lo mejor no bajar la térmica, pero dejar encendida una luz y desconectar todos los aparatos, así sabemos cuándo vuelve y poder enchufar y volver a poner a funcionar la heladera y todos los sistemas que tenemos en casa. Si se corta la luz por unas 2 o 3 horas, los alimentos no deberían tener problema en conservarse correctamente. Sin embargo, es importante tratar de no abrir la heladera o abrirla lo menos posible como para mantener la temperatura. Si el corte es mayor a 24 horas, bueno, vas a tener que ver la forma de resolver, de llevarlo a la casa de un amigo, de tu mamá, de tu hijo o de tus hijos, ya que si no tiene alguna protección de frío, la cadena de frío se rompe y los alimentos ya no sirven más. Bueno, y entonces con esto terminamos. Quiero agradecerle a la profesora Susana Ball, que como dije al principio, esto no hubiera podido salir si no fuera por ella. Y también, como siempre digo, las consultas que quieran hacerme, acá les estoy dejando mi dirección de correo electrónico, donde ustedes pueden consultar si quedó alguna duda, si quieren tocar algún tema en particular en el futuro. Así que, bueno, espero sus comentarios y lo que tengan que preguntar o conocer. Como siempre también digo, cuando damos estas charlas, el edificio de la escuela está cerrado, pero los profes seguimos dando clases. Aguante la escuela pública. Hasta la próxima.